Listo, chicos, estamos en vivo en 3, 2, listo. Antes, podrían confirmarme, chicos, que lo pueden ver por ahí alguien, si ya lo está viendo. Yo los veo a todos claramente. Los escucho bien. Sí, ya se ve. Bueno, chicos, pues comenzamos. Muy buena tarde a todos. A nombre de todo el equipo de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros, APT, del Instituto Politécnico Nacional, damos la bienvenida y agradecemos su asistencia al webinar Potencial Petrolero en la Cuenca de Tamaulipas. El capítulo de ICG-IPN está completamente comprometido por la continua búsqueda de capacitación, mejoras y aportes a la comunidad geocientífica. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del maestro en ciencias Alfredo Eduardo Guzmán. Él es geólogo y, bueno, es maestro en ciencias de geología. Él estudió en la Universidad de Texas Tech University. Él ha trabajado en el INP, en el Instituto Mexicano del Petróleo, ha trabajado en Pemex en exploración y producción, ha sido gerente de exploración, gerente de producción, también ha sido subdirector de exploración, así como subdirector de la región norte. Él ha sido consultor internacional y actualmente es consultor en México Petroleum Company. Y bueno, él ha sido miembro de grandes asociaciones, entre ellas de la APT, ha sido presidente de la región de Latinoamérica y también vicepresidente mundial. Él es y ha sido catedrático en varias universidades, como en la Universidad de Sonora, en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en la Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, ha sido autor y coautor de numerosas publicaciones aquí en México y en el extranjero. Y bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por estar aquí con nosotros y bienvenido. Gracias, Liliana, qué amable. Les voy a compartir la presentación. ¿Ya la tienen en pantalla? Sí, ya se puede ver. Muy bien. Pues agradezco mucho al capítulo estudiantil del Politécnico de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros, el que me hayan invitado como parte del programa de geólogos profesionales visitantes a darles esta charla, cosa que hago con mucho gusto. El día de hoy les voy a hablar un poquito de la cuenca Tampico-Misantla. Esto es parte de una serie de presentaciones que he estado haciendo, tratando de crear conciencia ante la gente y ante las gentes que tengan responsabilidad para ver si se puede hacer algo al respecto, porque lo que les voy a platicar, pues es para mí una pena que esté sucediendo, es una cosa que no la logro entender. El hecho que tengamos una cuenca con un potencial tan grande que podría estar resolviendo los problemas petroleros y económicos del país, y sin embargo, pues las autoridades no quieren y no favorecen y no hacen nada para que esta cuenca esté desarrollándose. Déjenme poner el apuntador y irles platicando un poquito de los aspectos importantes. Miren, México al día de hoy produce alrededor de 1.600.000 barriles. Les puedo decir que fácilmente podríamos duplicar o más de duplicar esa cantidad, y suena como mucho, pero lo podríamos hacer fácilmente si se desarrollara lo que les voy a platicar. Lo podríamos hacer de una manera mucho más fácil porque es accesible, porque hay infraestructura, porque hay caminos, hay compañías de servicio, y además se podría hacer más rápido. Un pozo de los que les voy a platicar, pues son pozos a 2.500, 3.000 metros, que se llegan a producir, a perforar y producir y conectar pues, con la fractura, con el pozos horizontales, pudiera ser de un mes hasta mes y medio si ustedes quieren,
aunque se podrían hacer más rápido. En Estados Unidos lo están haciendo mucho más rápido y además de una manera más rentable, porque un pozo de este tipo puede costar, pues puede ser caro, 4, 5, 6 millones de dólares. Sin embargo, un pozo en el sur, o los pozos que estamos perforando actualmente en Veracruz, a 7,000 metros, o los pozos en el sureste, en las cuencas del sureste, pues son también pozos muy profundos que requieren varios meses y a un costo de no menos de 20, 25 millones de dólares. Y ya no digamos en el mar, que un pozo en el mar ahorita, pues los más baratos andarán en 25, 30 millones de dólares, y ya no digamos un pozo profundo o un pozo de aguas marinas profundas, que pueden llegar a costar pues hasta más de 100 millones de dólares. El caso es que en la cuenca Tampico-Misantla del norte de Veracruz y sur de Tamaulipas, aquí tenemos el sur de Tamaulipas, que está en la ciudad de Tampico, y el norte de Veracruz, y la cuenca Tampico-Misantla pues abarca desde un poquito al sur del arco de Tamaulipas, vendría siendo el límite de la cuenca en la parte norte, y en la parte sur el eje neovolcánico, el levantamiento de Teciutlán, el alto de Teciutlán. Al poniente tenemos la Sierra Madre Oriental y el Golfo de México en aguas profundas en la parte oriental. La plataforma continental pues es parte de la cuenca en su parte no profunda. Los principales rasgos geológicos de la cuenca, pues tenemos la famosa plataforma Tuxpan, que ustedes la han de haber oído hablar, por la faja de oro. Los pozos que están alrededor de ella pues se les denomina la faja de oro, tanto terrestre como marina, un elemento mesozoico del Cretácico medio. Los paleocañones de Chicontepec y Bejuco-La-Laja, que son rasgos erosionales, rellenos de sedimentos del Paleoceno tardío y Eoceno temprano, y en la parte norte hay un archipiélago jurásico que es el que caracteriza esta parte norte. Serían los principales rasgos dentro de la cuenca. Por supuesto que el frente estructural de la Sierra Madre Oriental tiene gran influencia sobre la cuenca, pero es un elemento orogénico que se encuentra fuera de la cuenca. Esta cuenca tiene la friolera, se han descubierto 122,000 millones de barriles. Nada más para ponerlo en contexto, México en toda su historia ha producido la cantidad total de petróleo, no tengo la cifra exacta, pero es del orden de 35,000 millones de barriles, de petróleo, lo que ha producido México en toda su historia. Pues esta cuenca tiene casi 122,000 millones de barriles de crudo equivalente, que equivale al gas. Luego voy a hablarles un poco de la diferencia en el gas. Aquí la ven ustedes en la diferencia. Aquí distingo, en la cuenca Tampico-Misantla hay 3 tipos de yacimientos. Los convencionales, que son los tradicionales, que son los campos que han existido en la cuenca durante toda su historia, que tienen se han descubierto alrededor de 32,000 millones de barriles, de los cuales se han producido alrededor de 5,5 miles de millones de barriles y alrededor de 7,7 millones de pies cúbicos de gas, que no es más que el 17% de ese aceite y el 15% del gas. Esto es bajísimo. Esto en una cuenca moderna, estamos hablando de que un descubrimiento, pues se le debería de poder obtener, si es convencional, no menos del 45, a veces 50 o 55% de lo que contiene. En el caso del gas, pues se habla de hasta el 80, 85, 90%, dependiendo de la permeabilidad de esos yacimientos, pero son yacimientos de permeabilidad convencional, por eso se les distingue de los no convencionales. Del gas tenemos 50 TCFs o 50 millones de pies cúbicos de gas, de los cuales hemos producido pues casi 8, que no es más que el 15%. En la cuenca de Chicontepec, y esta es una cantidad que les voy a explicar que yo no sé por qué es tan baja, aunque parece mucho, pero es muy baja y luego les voy a explicar por qué, pero se tienen casi 60,000 millones de barriles de aceite y 31,000 millones de pies cúbicos de gas, o sea, los famosos TCF, millones de pies cúbicos de gas. De estos hemos producido 300 millones de barriles de aceite y
600 miles de millones de pies cúbicos de gas, 6 BCFs que les llaman los americanos, miles de millones, o sea, ni siquiera un TCF. Hemos producido en porcentaje menos del 2% del gas y menos de la mitad del aceite. Y en los últimos años se han hecho estudios, Pemex ha estado haciendo estudios, en los cuales ya se tiene establecido que tenemos lutitas, el famoso shale oil, lutitas aceitíferas, que tienen casi 31,000 millones de barriles de aceite y alrededor de 8.2 millones de pies cúbicos de gas. De estos no hemos producido nada, y obviamente pues el factor de recuperación para esto es cero. Entonces, bueno, en crudo equivalente, pues de 150,000 casi que tenemos totales, se han producido 6.2, que es el 4.2% de factor de recuperación, que en cualquier cuenca del mundo esto pues es de dar risa, es una cantidad muy baja. Un poco de la historia de la producción de México, y aquí podemos ver un poco el porqué de las cosas. En azul claro está la cuenca Tampico-Misantla, que empezó a producir en 1904, en Ébano Pánuco. Por ahí en 1908 se descubre la faja de oro. Para los años 20 ya se estaban produciendo más de 500,000 barriles diarios. México llegó a ser el segundo productor mundial de petróleo en esta época. El petróleo declinó, empezó a declinar a partir de esa fecha, y se tenía pues alrededor de 100,000, un poquito más de 100,000 barriles, hasta los años 40, en que con el desarrollo del campo Poza Rica y de algunos campos que se encontraron posteriormente en los 50, los 60 jurásicos, empezó a crecer la producción. A mediados de los 70 ya andábamos en 500,000 de barriles. Ese 500,000 de barriles seguía creciendo, pero ¿qué sucede? Que en el 72 en tierra y en 76 en el mar se descubre en la cuenca del sureste los famosos campos del Mesozoico supergigantes, y el desarrollo de esos campos, pues con esa producción pues pasamos de 500,000 de barriles, llegamos a dar pues prácticamente 2.6, 2.7, y posteriormente con un proyecto que desarrolló el licenciado Layú de inyección de nitrógeno al campo Cantarell, la producción llegó a crecer hasta 3.4. Pero, ¿qué pasó en Tampico-Misantla? A partir de esta fecha, si ven ustedes, la producción empezó a declinar, y no porque ya no hubiera petróleo, sino porque todo el esfuerzo y el dinero de Petróleos Mexicanos se le dedicó al sureste. La cuenca fue abandonada prácticamente en los 80 con el descubrimiento de estos campos, por las razones que en ese momento pues eran lógicos, porque nada más había una compañía petrolera que era Pemex, pero los campos de Tampico-Misantla ya empezaban a declinar. Los pozos del sureste eran más productivos. Un pozo del sureste, pues los de Cantarell llegaron a dar 50,000 barriles, un solo pozo. Los pozos de Chiapas, Tabasco, pues eran pozos de 10, 15, 20,000 barriles. Y obviamente, pues comparado con un pozo de la zona de Tampico-Misantla, que los más productivos tendrían 2,000, 3,000 barriles. Además, se consideraba que había más petróleo en el sureste y mar. Y bueno, era cierto, había más petróleo del producible en ese momento, o sea que era prácticamente todo esto es convencional, y en Tampico-Misantla vamos a ver que gran parte del petróleo que tenemos es no convencional. El petróleo de Chicontepec, que era el que tenía gran cantidad, era muy poco rentable, no era posible producir aceite o gas a partir de lutitas en ese momento, y nunca se le ha entendido el valor estratégico a este recurso. O sea, no se entiende, y ahorita vamos a ver un poquito por qué. Los sistemas petroleros que hay en la cuenca Tampico-Misantla, pues básicamente el principal es el que está basado en la pimienta, el titoniano. La formación pimienta es un shale carbonatado, una lutita calcárea, o más lutita que caliza, pero muy rica, al grado de tener hasta 8% de carbono orgánico total,
estar dentro de la ventana de petróleo y haber generado mucho petróleo. De hecho, no solo el petróleo de la cuenca Tampico-Misantla viene de casi toda la Pimienta, sino que también el del sureste es del Titoniano, y gran parte del sur de Texas y de la parte de Mississippi y Alabama. Hay otros sistemas petroleros muy menores. Guayacocotla se ha determinado que tiene algunas de sus rocas, han detectado capacidad generadora. La formación Santiago se le ha detectado también algo de capacidad de generación, un poquito la Tamana, aunque no está muy probado. Y la formación Agua Nueva, que sí tiene un poco más, es equivalente al famoso Eagle Ford del sur de Texas, y es una roca que tiene mucha riqueza también orgánica, también es una buena roca generadora, aunque la mayor parte del petróleo en la cuenca Tampico-Misantla es del Titoniano. Como rocas almacenadoras, las principales, bueno, las convencionales que tenemos, y aquí las pueden ver ustedes en los principales campos, en carbonatos, en calizas, en convencionales, pues tenemos las calizas del Abre y la Tamabra, que son el Cretácico medio, y el talud del arrecife, la formación Tamabra, y las formaciones del Quimeridiano San Andrés y del Jurásico medio en la Tepéjica. Tenemos el tight oil, que es el famoso aceite en rocas compactas. No es una roca generadora, pero es una roca que prácticamente donde perforen ustedes en Chicontepec, la roca va a tener aceite porque está sobrecargado, gracias a que la pimienta sobrecargó a todos los sedimentos del Chicontepec. Y van a ver ustedes, es la roca más rica, yo digo que más rica en hidrocarburos de México, porque yo no sé de ninguna otra formación que tenga la cantidad de petróleo que tiene Chicontepec. La Tamaulipas inferior, que también tiene mucho, que también es una roca que tiene algo de porosidad, tanto en dolomías como en algunas calcarenitas y en fracturas, pero no es una roca generadora. Y el famoso shale o las lutitas petrolíferas, que principalmente, ya les dije, la pimienta del Titoniano y el Agua Nueva. Entonces, como ven, este es el sistema petrolero de la cuenca, un sistema que se ha considerado como supercargado. Vamos a hablar un poco de los primeros campos que se descubrieron, los de aceite convencional con permeabilidades normales. Son más de 90 campos, todos ellos, prácticamente todos ellos, excepto los de Chicontepec, que no son convencionales, aunque algunas arenas de Chicontepec tienen permeabilidades que se pueden considerar casi convencionales, y por eso es que se han podido producir desde hace algunos años, pero prácticamente Chicontepec es todo compacto y no convencional. Unos cuantos han tenido algo de inyección de agua. Les puedo decir que Tamaulipas Constituciones, Arenque, San Andrés, Poza Rica, Tres Hermanos son campos que han tenido inyección de agua, y algunos CO2. Y luego tienen ustedes los campos aquí de ébano pánuco, cacalilao, etcétera, que son campos en fracturas dentro de la formación turoniana, de la Agua Nueva turoniana, que esa roca siendo generadora no es la que generó el aceite que se encuentra aquí. El aceite es jurásico, pero se encuentra en las calizas, en fracturas y a muy baja profundidad. Y luego, pues los campos de la Faja de Oro, la parte terrestre norte, que se descubrió antes del 38, y a partir del 38 ya se descubrieron los campos del sur de la Faja de Oro y la parte marina de la Faja de Oro, y la franja de Tamabra, que son los que se encuentran pegados aquí al borde del arrecife. Y estos campos dentro de la línea roja, pues son campos todos de Chicontepec, que no son campos en caliza, son en areniscas. Como ya les dije, el aceite convencional es del orden de 32,000 millones de barriles, de los cuales hemos producido casi 6, y el gas es casi 50, de lo cual hemos producido casi 8 en feria, con factores de recuperación muy bajos. Desde 1980 no se han encontrado campos nuevos, y esto es no porque no los haya, sino porque simplemente no se ha vuelto a explorar. Vamos a hablar un poco del aceite compacto. El aceite compacto
En los años 70 se certificaron la compañía de Collier y McNaughton, a petición en aquellos tiempos de los directivos de Pemex, el ingeniero Díaz Serrano y algunas gentes que estaban al frente, pidieron a esta compañía que certificara, habiendo certificado casi 150,000 millones de barriles de petróleo crudo. Esos estos se detectaba, dividieron en 29 áreas la cuenca de Chicontepec, que les llaman 29 campos, de los cuales pues solo hay un poco de producción en Coyote, Soledad, en Miquetla, Agua Fría, Caupechaca, Tajín y el Presidente Alemán. El resto, aunque tienen algunos gran riqueza, como puede ser Umapa o algunos de otros campos que pueden ustedes ver que tiene más de 1,000 millones de barriles de reservas, tenían en 2000, que son parte todavía de la certificación de los 70. Sin embargo, y esto eran 17,000 millones. Sin embargo, actualmente, dice que mi conexión de internet está inestable, pero espero, si por alguna razón no se transmite bien o no me escuchan, me interrumpen, por favor. Claro que sí. Aquí estamos pendientes. Actualmente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos volvió a hacer, gracias, una sacación que se hizo por del 2014, 2015, y no sé por qué esa compañía de 147,000 decidió que nada más eran 165,000 millones, y esos 65,000 millones les asignaron solo 4,600 millones de barriles de reservas. Esto no tiene sentido, no tiene lógica, pues todas las cuencas productoras en shale oil o en tight oil, o sea, todas estas de las cuencas que tienen esto, y les puedo hablar del Bakken, les puedo hablar de la cuenca pérmica, ahorita les voy a hablar un poco de ella, les puedo hablar del Eagle Ford, el Vaca Muerta en Argentina, todas han aumentado enormemente sus reservas, lo vamos a ver ahorita en la cuenca pérmica, y sin embargo aquí la redujeron. Pero bueno, la producción acumulada, como ya les había dicho, no llega ni a los 300 millones de barriles, ni al 500,000 de millones de pies cúbicos de gas, que vienen siendo el 0.5, menos del 0.5% en el aceite, y alrededor ni el 2% del gas. Y las lutitas, como les dije, las principales son la pimienta y la agua nueva, aunque la pimienta pues es la fuerte. Aquí ven ustedes la calidad de los hidrocarburos de la pimienta, en donde se considera que hay aceite pesado en la cuenca Tampico-Misantla, hay aceite ligero en su parte occidental, gas húmedo y algo de gas seco en la parte occidental. Ya se conoce bien, pues hay cientos de pozos, se conoce su profundidad, se conocen sus espesores, y a últimas fechas se ha hecho estudios de la riqueza del carbono orgánico total, teniendo en algunas partes, como les decía, hasta más de 4 a 8% de carbono orgánico total, que es una riqueza de las más altas del mundo, y el verde, pues entre 1 y 2, que se considera excelente, y 0.5 a 1, que se sigue considerando bueno. Entonces, como ven, prácticamente toda la cuenca tiene la presencia de la formación pimienta, y también está presente el tritoniano. Aquí ven ustedes una línea de sección, que aquí la ven ustedes ilustrada en planta, que va desde la Sierra Madre, hecha por el ingeniero Escalera, que va desde el frente estructural deformado de la Sierra Madre Oriental. Aquí ven ustedes tanto el turoniano como el tritoniano, algún fallamiento, y luego aquí acercándose a la plataforma de Tuxpan, ausentes en la plataforma Tuxpan, el Jurásico se alcanzó en algunos lados a depositar abajo de las orillas de la plataforma, pero prácticamente se considera que está ausente, pero está presente a lo largo de prácticamente de toda la cuenca. Como les dije, tienen 31,000 millones de barriles de crudo equivalente de aceite,
y a 8 millones de pies cúbicos de gas, de los cuales no se ha producido nada y pues lógicamente el factor de recuperación es cero. Les decía yo que se hace una comparación de la cuenca Tampico-Misantla porque se definió hace unos años el concepto de una supercuenca, y una supercuenca es aquella que ha producido más de 5,000 millones de barriles, tiene 5,000 millones de recursos recuperables remanentes todavía, tiene 2 o más rocas generadoras, que ya vimos que las tenemos, tiene múltiples rocas almacenadoras apiladas, que las tenemos, hay infraestructura existente, gran cantidad de información técnica, un amplio sector de servicios establecidos y acceso a mercados. Como ven, se cumplen todos los requisitos para hacer una supercuenca, se cumplen con la cuenca Tampico-Misantla. La cuenca pérmica, que está ubicada, aquí la ven ustedes, en el oeste de Texas, aquí está el límite entre Texas y Nuevo México, y la frontera con México vendría aquí, y aquí la ven ustedes ubicada en un plano. Tiene 2 subcuencas, la cuenca de Delaware en la parte occidental, la cuenca de Midland en la parte oriental, son este depocentro y este depocentro, en donde en azul ven ustedes calizas que se depositaron, y se depositaron como arrecifes y bordes de plataforma y bordes arrecifales. Luego los rellenos de la cuenca, que son lutitas, son los grises, y en amarillo arenas turbidíticas que se depositaron en la cuenca, y selladas en este caso por anhidrita y halita, sal. Entonces, pues es una cuenca que está muy bien sellada y tiene una riqueza orgánica muy alta, porque estas rocas, aunque son paleozoicas, tienen gran riqueza orgánica y está muy estudiada. Es una cuenca que antes de que se encontrara el aceite en las lutitas y en las areniscas compactas, ya se producía de los carbonatos, de las calizas. Todo lo que está aquí en rojo, lo que ven ustedes de cada puntito que ustedes ven, dependiendo del color, es la densidad de pozos que hay, habiendo en la parte roja entre 20 y 55 pozos por kilómetro cuadrado, y en las partes grises entre 5 y 10 pozos por kilómetro cuadrado. Están ustedes viendo una región en donde hay más de 1 millón de pozos perforados y donde se han sacado casi 40,000 millones de barriles de petróleo equivalente. Entonces, esta cuenca tenía la definición o el concepto de supercuenca, dieron que una condición necesaria para que una cuenca se considere como tal es que tiene que tener características que favorezcan su rejuvenecimiento. O sea, esta cuenca las tenía y ahorita van a ver de qué manera fue rejuvenecida. Y este es el mejor ejemplo, y es el ejemplo icónico de lo que es una cuenca, una supercuenca. Y esto es el rejuvenecimiento de la cuenca. Empezó a producir en los años 20 y llegó a 1 millón de barriles por ahí de los 60, llegó a alcanzar un poco más en los 70 cuando se empezó a desarrollar los no convencionales de la cuenca de Misantla, aunque era poco comparado con la producción que venía de los carbonatos. Pero, como ven ustedes, a mediados de los 70, por ahí del 75, empezó a declinar inexorablemente, parecía que se iba a agotar hasta llegar a 2010. ¿Y qué pasa en 2010? Pues en 2010, aquí lo ven ustedes a partir de 2011 hasta 2021, ¿qué pasa? Que entró la tecnología que permite que se saque aceite de las lutitas con aceite. Es una tecnología en donde se perforan pozos horizontales y se fracturan de manera múltiple, se hacen múltiples fracturas, y esto permite obtener pozos que, si bien antes daban 150 o 200 barriles de producción inicial y se estabilizaban en 20 o 30 barriles, ahora se arrancan con 2,000, 3,000, a veces hasta más barriles, y se estabilizan al cabo de unos 30 meses en hasta 100 barriles, 150 barriles. ¿Qué ha pasado? Que la cuenca empezó a crecer, y ven ustedes, de 2010 a prácticamente enero del año pasado, enero del 2020, había llegado de 800,000 barriles, menos de 800,000 barriles,
a 4.8 miles de millones, 4.8 millones de barriles. O sea, creció prácticamente 4 millones de barriles en menos de 10 años. Si esto no los impacta, pues la verdad no sé. Esto es lo que podríamos estar haciendo en México, en la cuenca Tampico-Misantla, porque la cuenca Tampico-Misantla, los voy a mostrar ahorita, tiene la misma cantidad de hidrocarburos que esta cuenca y las mismas características en los yacimientos. Si ven ustedes en rojo, la línea roja pues es la producción que viene de los post no convencionales, empezaron en 2010, y la línea amarilla pues es la producción de los campos convencionales, que hubiera seguido declinando, aunque aquí tuvo un repuntito, pero hubiera seguido declinando, y ha seguido declinando. Esta es la producción real. Esta es la producción del mes pasado, bueno, ya no es el mes pasado, esta es de febrero, de la Energy Information Administration, que mes con mes publica los incrementos o los decrementos. Como ven, ya había llegado prácticamente a 5 millones de barriles, cayó pues casi a 4 y ahorita ya anda en 4.2 otra vez, o sea que de los 4.8 a los 4.2 que está dando ahorita, pues son como 600,000 barriles que perdió, pero se ha mantenido y se está empezando a recuperar. Esta región se convirtió en la región principal productora de todos los Estados Unidos, ya es la tercera a nivel mundial, solo atrás de Irán e Irak, y ahora ya es Estados Unidos, ya es autosuficiente, cosa que no lo era un país importador, y ya se convirtió en un país exportador. Ahora vamos a ver la comparación con la cuenca de nosotros. En la cantidad de aceite original, el que está in situ, original, el aceite y el gas originales, tienen 150,000 millones de barriles. Hace 20 años, en el año 2000, se consideraba que eran del orden de los 30,000 millones. ¿Qué ha pasado? Se han multiplicado por 5 los recursos. Nosotros, aún considerando Chicontepec castigado, no los 150,000 que ya le han calculado en 3 ocasiones, tanto de Golia y McNaughton como de Netherland Sewell, aún así le consideran 75,000 millones, que sigue siendo mucho, pero no es la tercera parte de lo que se consideraba que tenía. Y esto podría ser más, igual que el shale también tiene algunas zonas que podrían ser más ricas y tener más espesor, y podría tener aún más que los 39,000 millones y los 65,000 que se le consideran a Chicontepec. Producción diaria, como les digo, ahorita están produciendo 4.2, es 2.5 veces lo que produce México. Y producen 17,000 millones de pies cúbicos de gas, que es 3,5 veces lo que produce México. La cuenca Tampico-Misantla produce 0.6, que es 27 veces lo que produce la cuenca pérmica. Aquí no es Tampico-Misantla, es 27 veces lo que produce la cuenca pérmica, y 150,000 pies cúbicos, millones de pies cúbicos diarios, que son 113 veces lo que produce la cuenca pérmica. Estamos produciendo una cantidad ridícula de hidrocarburos comparado contra lo que podríamos estar produciendo. Como les dije, la producción acumulada ya ahorita ya debe ser del orden de los 40,000 millones, esta cifra es de hace algunos meses, y que están produciendo más de 4 millones diarios, multiplíquenlo por los días y pues les da fácilmente más de los 1,000 millones adicionales. En la cuenca Tampico-Misantla el acumulado es 6.2, que es el 4%, ya lo dije, del original in situ, y es 16 veces 16 veces menos de lo que tiene la cuenca pérmica. Recuperables, de los 150,000 consideran que son producibles, recuperables, el Geological Survey, 122,000 millones de barriles. Nosotros, si hemos descubierto, estos 37,000 es el remanente de lo que hay en los campos que están en explotación,
y que muchos de ellos están en factores de recuperación bajísimos. Chicontepec, que le hemos producido el 2%, y Lutitas, que no hemos producido nada. Y 2,000 millones que están por producir, tenemos 143,000 millones. Considerando que esto no es lo recuperable, que lo recuperable sea pues una quinta, una sexta parte, estamos hablando, si nada más recuperamos la quinta parte, el 20%, podríamos recuperar 28,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. México en toda su historia ha producido poquito menos del doble. El costo de extraer el aceite no convencional, ya se puede extraer al mismo costo que los convencionales, y se podría hacer lo mismo en México. Esta es una encuesta en donde se les preguntó a las compañías operadoras, este es el número de compañías que contestaron, qué era el rango del costo de producción que tenían, aquí está el rango, en diferentes cuencas. Y este es el promedio de la producción en esa cuenca, que no necesariamente es la mitad del rango. Entonces, en la cuenca pérmica, en la cuenca de Midland y en la cuenca de Delaware, pues anda entre los 24 y los 33 dólares. En la parte central de la plataforma, que no hay tantas lutitas y no hay tantas turbiditas y areniscas, entonces principalmente carbonatos, los campos antiguos, anda del mismo orden de los 33 dólares por barril. En Oklahoma está costando alrededor de 27 dólares, en el Eagle Ford, en el sur de Texas, alrededor de 30 dólares. Otras lutitas, como puede ser el Bakken, en Pensilvania, etcétera, anda del orden de los 35 dólares. Y otras cuencas donde no necesariamente no son de lutitas, anda en los 38 dólares, con rangos que van desde los 6, 7 dólares hasta los 65 dólares. Como ven ustedes, si agarráramos el petróleo de Tampico-Misantla, pues lo podríamos perforar más fácil, más rápido y conectar los pozos en menos tiempo y sobre todo sin riesgo geológico. El riesgo geológico, si ustedes lo saben, el riesgo geológico es binario, es nada más sí o no, es como un switch de la luz, o está prendido o está apagado, o encontramos o no encontramos. Eso es lo que se le llama el riesgo geológico, que un pozo encuentre o no encuentre. La incertidumbre es si encontramos qué tan grande puede ser o qué tan chico puede ser. O sea, esto ya no tiene riesgo geológico porque ya todo el petróleo de los que estoy hablando, en la cuenca Tampico-Misantla, que es ya lo encontramos. Entonces, pero también hay otra cosa que hay que considerar. Si comparamos los recursos del sureste, todos los recursos de México prácticamente están en el sureste y algo en Veracruz actualmente, y los comparamos con los de Tampico-Misantla, pues en reservas pues tienen mucho más, sobre todo el convencional, y sin contar el Chicontepec, pues nada más tenemos alrededor de 2,000 millones de barriles. Con todo el que tienen remanentes no convencional, les quedan 108,000 millones de barriles, y por descubrir se ha considerado que tienen del orden de 15,000 millones de barriles. Esto da un total de 141,000 millones. Esto es sin considerar lo producido. No consideren esto. Este análisis es, si esto ya no lo tomamos en cuenta, no tomen en cuenta lo producido. Lo que queda, en el sureste quedan 141,000 millones de barriles. En Tampico-Misantla, pues sucede que hay nada más un poco menos de 2,000 millones de barriles de reservas, sin contar Chicontepec, 35,000 millones de barriles en el convencional, 65,000, que es considerando la cifra degradada, que yo digo que no está bien, y 40,000 del shale. Estamos hablando que por descubrir se consideran 2,000 de convencionales, estamos hablando que tenemos 143,000 millones, que es exactamente lo mismo que lo que tiene el sureste. Con una diferencia, el petróleo remanente en Chicontepec y en las lutitas ya se descubrió, y con nuevas tecnologías se puede producir más fácil, sin riesgo geológico.
convencionales, el plano Pemex en 2018, el que publicaron a través del servicio de exploración, alcanzar 2.6, 2.7 2025, con 63. Pero si aún ahorita, si le entráramos a los no convencionales, aún así podríamos más, podría dar que habían ofrecido y quizás hasta un poco más. El plan de Pemex Exploración y Producción está concentrando prácticamente todos los esfuerzos en el sureste, el mar, y ahora pues en Veracruz. Pero ¿por qué además debemos desarrollar los recursos no convencionales? Si ven ustedes esta gráfica, y está complicada, pero se las voy a explicar muy rápidamente, esta es la producción diaria y estos son los años. Esta es la producción que viene tradicional de convencionales, esta es la producción que viene de convencionales que están en producción, y estos en rosa los que van a entrar porque están en desarrollo o porque tienen potencial, y estos son convencionales, tanto costa adentro como costa afuera, que se supone y que hay proyectos para producirlos. Si se considera la producción contra esta demanda, que actualmente pues, está en el caso bajo, no está en el caso alto, o sea, no tenemos una demanda alta, sino que tenemos una demanda baja ahora con el COVID, la oferta mundial será insuficiente, posiblemente, pues aquí se decía 2.31, quizás se vaya a 2.32, a 20.32, a 20.31, 32, pero el hecho es que por ahí dentro de, ¿qué estamos hablando? 10 años, la producción que se tiene ya prácticamente no va a alcanzar, porque toda esta producción va a empezar a declinar, la que ya existe como... Y esta diferencia, es autosuficiente, o sea, prácticamente no estamos produciendo lo que necesitamos, entonces vamos a tener que comprar crudo en el exterior, y el costo de oportunidad de no producirlo, pues ahí le vamos a perder, porque cuando la demanda se reduzca por debajo de la producción, esta va a seguir cayendo, esta va a caer. ¿Qué tan rápido? Pues va a depender de las energías renovables, los coches eléctricos, los sistemas solares, la energía de mareas, etcétera. Cuando estos recursos ya dentro de 30, 25, 30 años lleguen a ser tales que sean más, que ya la demanda de petróleo ya caiga a tal grado que sobre oferta, entonces esta oferta que sobra y todo lo que tienen ustedes aquí no va a valer nada. Y lo que tiene México ahorita en el subsuelo, pues ya nos vamos a quedar con él para guardarlo para el futuro. Entonces, bueno, como consideración final, los recursos no convencionales de Tampico Misantla podrían producirse en muy corto tiempo. Ya vieron por qué, ya les expliqué. El costo por barril de producir y desarrollarlo puede ser menor que el de otras cuencas, más fácil, más rápido y sin riesgo geológico. El costo de oportunidad por año de no desarrollar estos recursos es, al precio actual de $60 por barril, es de 460,000 millones de pesos por año, por cada millón de barriles por año. O sea, cada millón que dejamos de producir diario, millón diario de producción, millón diario de producción, estamos hablando de que al año estamos perdiendo un costo de oportunidad de 22,000, 23 el aceite, gas y recursos que necesita el país, que si no se aprovechan, ya se nos van a quedar el suelo para siempre. Tenemos el lujo de no. Y bueno, pues si tienen alguna con gusto, se las contesto.
Claro que sí, Alfredo. Muchas gracias por tu excelente ponencia. La verdad, estuvo muy interesante, con datos muy reveladores, sí dan mucho que pensar. Y pues bueno, procediendo con la ponencia, voy a pasar a dar lectura a las preguntas del chat. Les recuerdo a todos los que nos están acompañando, si gustan dejar sus preguntas en la transmisión, con gusto haremos lectura y el ingeniero nos hará el favor de responder. Pregunta Laura Hernández, dice, buenas tardes, ¿qué importancia tiene el estudiar el COD que nos presenta para la producción de hidrocarburos? Mil gracias. Total, riqueza orgánica que tiene una roca. Entre más carbónico puede ser más generadora de hidrocarburos. Se estudia no de cualquier cuenca que se esté buscando petróleo, y desde hace muchos años, aún antes de que los convencionales entraran en boga, ya se estudiaba el carbono orgánico total como indicador de lo que podíamos encontrar. En la medida que el carbono orgánico total tenga riqueza y aparte esté en la ventana de hidrocarburos y la reflectancia de vitrinita indique que ha alcanzado una madurez orgánica suficiente, junto con otros indicadores como puede ser el índice de hidrógeno, etcétera, etcétera, eso todos son indicadores de la riqueza que puede tener una roca como generador. Esta es la pregunta. Ingeniero, disculpe, ¿podría dejar de compartir su pantalla para que se vea bien la transmisión, por favor? Bueno. Ok. Bueno. Sí me escucho, ¿verdad? Saúl, como que ya sí. ¿Sí me escucho? Bueno, Saúl. Sí te escuchamos, Saúl, solamente que creo que Alfredo tiene problemas de conexión, porque sí te escuchamos perfectamente. Ok. Ahorita perfecto. No sé si Adán quiera agregar algo, de algún comentario a esta pregunta, y podemos continuar. Sí, ya los conecto. Ingeniero Alfredo, ¿sí está escuchando? Ya te escucho. No te escuché, Okay. se perdió la señal por un momento. Ok, no se preocupe. Si me permite, sigo con la lectura de las preguntas. Aparte de Arafat, dice, pregunta, ¿y el costo ambiental actual a las condiciones de sustentabilidad es factible? ¿Y su opinión? ¿El costo qué, perdón? ¿El costo ambiental actual a las condiciones de sustentabilidad es factible? Por supuesto que es factible. Si no fuera factible, en Estados Unidos no estarían sacando. Actualmente la cuenca pérmica produce 4 millones, la cuenca de Bakken, Williston, en la formación Bakken produce 1,5 millones, el Eagle Ford produce más de 1 millón, en Argentina, en la Vaca Muerta, producen alrededor de 600,000 barriles. Si no fuera rentable, obviamente no lo estarían produciendo. Además, el aspecto ambiental, pues bueno, no es el tema de la plática, pero se puede amainar mucho los impactos ambientales, aunque se habla mucho de que el fracturamiento tiene un impacto ambiental, es mucho menor el que pueden tener otras técnicas. Sí, de hecho, continuando con la pregunta de la misma persona, también quería saber su opinión respecto a los efectos de burbuja financierista que dejó en Estados Unidos el espejismo del fracking. No entendí, ¿de burbujas qué? Perdón. Le pregunta que también quiere saber su opinión respecto sí. a los efectos de burbuja financierista que dejó en Estados Unidos el espejismo del fracking. Pues que me disculpen, pero no ha dejado ningún espejismo de fracking. La burbuja financiera en Estados Unidos no ha sido debido al fracking.
Para empezar, no hay burbuja financiera ahorita en Estados Unidos. La última burbuja financiera se tuvo debido a la crisis de la construcción y de la construcción de casas. Ahorita el fracking sí ha caído un poco el financiamiento hacia el fracking porque ha bajado el consumo a nivel mundial, y al bajar el consumo a nivel mundial, muchos inversionistas no están metiéndole dinero al petróleo en general, no nada más al fracking. No le han metido dinero al petróleo, no han metido dinero a desarrollo de nuevos campos. Pero eso no se debe a ninguna burbuja o ninguna otra cosa, sino que la demanda, que a nivel mundial era casi 101, 102 millones de barriles diarios, cayó a 97, 96 millones de barriles diarios, y obviamente una sobreoferta que hizo que el precio del petróleo a mediados de, no sé, por ahí de, creo que fue en abril, mayo del año pasado, pues hizo que cayera el precio del petróleo a prácticamente cero. Pero eso no es una burbuja, eso se debe a una caída de la demanda debida al problema, a la contingencia de salud, no por un problema financiero. No sé si eso conteste la pregunta. Yo creo que sí, que por ahí va el sentido de la pregunta. Le voy a dar lectura de otra, pero esta sí está un poquito larga porque no importa, nada más. Sí, sí, no se preocupe. Es que le pone o vamos por partes. Sí, le pone muy buenas tardes, muy buena presentación. Gracias, tengo un par de preguntas. Dice, número 1, de acuerdo con la información estadística de CNH, desde los 70s hasta la fecha se han perforado alrededor de 100 pozos exploratorios en Tampico, Misantla. Esto en relación a lo que ustedes mencionan es que a partir de los 70 la actividad petrolera ya se centra en el sureste y ya no hay descubrimientos en Tampico, Misantla. Y la pregunta viene diciendo, ¿por qué estos alrededor de 100 pozos no suman reservas o nuevos descubrimientos? A ver, yo no sé de que se hayan perforado 100 pozos exploratorios en los últimos años en la cuenca Tampico-Misantla. Se están explorando alrededor de 3 o 4 por año, y eso es ahorita, porque los años anteriores no se estaba prácticamente perforando. Pero aún así, el hecho es que no se han hecho descubrimientos, no se ha perforado, no se ha encontrado ningún campo nuevo desde los años 80. Se han encontrado un nuevo play, que es el play de Lutitas, que ya se conocía, pero bueno, el cambio tecnológico hizo que se convirtiera en un play desarrollable. El último campo importante que encontramos en la cuenca Tampico-Misantla fue por ahí del 2005, que fue la Lancahuasa en el mar, que es un campo de gas. No hay campos nuevos, no hay campos ni en Jurásico, ni en Cretácico, ni en Terciario. Se han hecho algunos pozos exploratorios con fines de probar la formación pimienta en los últimos 5 o 6 años. No tengo las cifras exactas, yo ya tengo 15 años jubilado, pero más o menos estoy al tanto. Pero yo creo que esos pozos que mencionan son pozos de desarrollo, no creo que sean pozos exploratorios. Pero es cosa de checar. Sí, continuaré con el mismo mensaje. Sí. Porque viene la segunda pregunta. Dice, en la actualidad, los bloques que se licitaron de exploración son principalmente en aguas marinas. Pregunta, ¿cuál es su punto de vista acerca de la exploración marina en Tampico, Misantla? ¿Cuál es mi punto de vista de qué, perdón? Acerca de la exploración marina en la cuenca de Tampico, Misantla. Mira, la parte marina de la cuenca Tampico-Misantla tiene un potencial muy grande todavía que prácticamente no se ha explorado. Los bloques que se dieron y los bloques que se asignaron son sobre campos productores, son sobre la faja de oro marina. El área, por ejemplo, al sur de Arenque, donde está el pozo Jurel, es un área con altísimo potencial en Jurásico y en KTI, y ese no fue licitado. Y al norte de Arenque está Náyade, que es un descubrimiento jurásico que nunca se ha desarrollado, que tampoco se ha hecho nada. Los bloques que se licitaron marinos
son sobre la parte norte de la plataforma, sobre la faja de oro marina, y bueno, el desarrollo de esos campos por parte de las compañías va a ofrecer una buena oportunidad de optimizarlos. Nosotros, durante el tiempo que yo estuve en el campo Carpa, era un campo que tenía un solo pozo y se creía que era un pozo que había encontrado un yacimiento muy chiquito y nunca se había desarrollado. Pues con sísmica tridimensional encontramos que el pozo estaba en la orilla del yacimiento y que en realidad el yacimiento era muchísimo más grande. Incorporamos, no me acuerdo, en aquel tiempo fueron alrededor de 50, 60 millones de barriles, sin perforar. No necesitamos perforar, el pozo descubridor ya lo teníamos con el Carpa 1. Hay mucho que hacer todavía en el mar y hay mucho más que hacer en tierra, pero como les digo y como les puedo asegurar, no se ha explorado la cuenca Tampico-Misantla con objetivos exploratorios de los tradicionales de Jurásico, por ejemplo, o tratar de explorar el Jurásico medio, que tiene algún potencial, o tratar de encontrar yacimientos adicionales de Tamagra distal. No se ha hecho prácticamente nada, porque desde los 80 prácticamente todo se ha concentrado en el sureste y durante el tiempo que a mí me tocó ser subdirector de la región norte, que fue del 2000 al 2006, a mí se me dijo que me enfocara yo al 100% en el gas en la cuenca de Burgos y en Veracruz, y que no le dedicáramos al aceite, porque pues en el aceite en aquel tiempo, entre 2000 y 2006, es cuando estaba produciendo más en México, era cuando el Cantarell todavía estaba produciendo al máximo. En 2004-2005 fue cuando alcanzó el pico, 3.4 millones. Entonces, no se ha vuelto a explorar, no se ha hecho nada, y desde entonces, que yo me jubilé en 2006 a la fecha, pues se ha hecho en entender la pimienta, en entender el shale, pero nada en entender el potencial que pueden tener algunos campos. Se ha hecho muy poquito hacia el Jurásico medio o hacia campos adicionales de quimeridiano, como puede haber alrededor de Pontón, de esa área, que pudiera haber más campos, pero no se ha vuelto a explorar, no se ha vuelto a hacer sísmica con ese objetivo y mucho menos perforar. Ok, muchísimas gracias. También quisiera que participara aquí presente el ingeniero Adán Oviedo, que es el presidente de la Sociedad Geológica Mexicana. Por favor, si nos puede compartir su punto de vista exactamente con la misma pregunta, que si gusta la puedo repetir. Adelante, a ver, Saúl. Claro que sí. La primera pregunta que le hicieron al ingeniero Alfredo fue que por qué alrededor de estos 100 pozos no suman reservas a los nuevos descubrimientos. Y la segunda es su opinión acerca de la exploración marina en la cuenca de Tampico-Misantla. Por favor, para tener este contraste de puntos de vista y se haga más dinámico la ponencia. Muchas gracias. Bueno, Alfredo conoce muy bien el área de Tampico-Misantla. Él fue responsable de la producción y la exploración en esa zona. Como mencionó él, los pozos que se han perforado recientemente en los últimos 5 o 6 años por parte de Pemex Exploración y Producción exploratorios han tenido como fin parametrizar y evaluar el potencial de los no convencionales principalmente, ¿verdad? Se ha corroborado ese potencial, como ya mencionó Alfredo también, hace muchos años, y varios pozos tuvieron manifestaciones importantes, incluso algunos de ellos hubo blowout, se quemaron, se tuvieron incendios que no se pudieron controlar precisamente en la pimienta. Entonces, el potencial está ahí, existe. No he perforado más pozos para desarrollarlo porque, bueno, hay una política ahorita de no entrar en desarrollar los no convencionales, pero el potencial está ahí. El riesgo de encontrarlo o no encontrarlo ya lo tomó Pemex, ya lo corrió, ya se conoce que existe ese potencial. En el mar existe un potencial también adicional complementario, seguramente también en algunos nuevos descubrimientos, pero creo que hay mucho más potencial en la optimización y en la revisión de los campos que ha descubierto Pemex en toda su historia. Y Alfredo puso un ejemplo muy importante de Carpa, ¿verdad? Que creció por estudios y por una revisión
con información más detallada, por supuesto, con una sísmica tridimensional que permite tener una mejor imagen del subsuelo y del yacimiento, y con estudios petrofísicos adecuados y procesos sísmicos adecuados, se puede revisar e incrementar reserva con estudios. Y ahí sí creo que hay un gran potencial, no solamente en la cuenca Tampico-Misantla, sino en todo el país. Si ustedes analizan los datos de los bloques que licitó México en las rondas, casi todos de ellos han crecido en reservas de una manera importante. ¿Por qué? Porque una de las problemáticas más importantes que ha tenido Petróleos Mexicanos a lo largo de toda su historia ha sido la limitada capacidad de inversión por el Estado mexicano para poder capturar todas las oportunidades que hay en el portafolio de la empresa. Y eso ha obligado a lo que mencionó Alfredo, de ir abandonando áreas que se sabía que tenían potencial, que tenían producción, que pueden crecer por medio de estudios en reservas, pero se privilegiaban los pozos que tenían mayor producción. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano no ha tenido, por una parte, el suficiente nivel de inversión para poder capturar todas esas oportunidades en su portafolio, y por otro lado, un problema gravísimo que aún sigue padeciéndose, es el régimen fiscal no recaudatorio, sino confiscatorio para la empresa, que la ha llevado precisamente a la situación financiera tan crítica en la que está, ¿verdad? En los medios se menciona que es la empresa más endeudada del mundo, etcétera, pero no se analizan las razones, y las razones son básicamente esas. Tiene un régimen fiscal muy, muy agresivo por parte del Estado. Hoy aún Petróleos Mexicanos contribuye con el 12% de los ingresos federales para sostener el crecimiento, las actividades del país, pero llegó un momento en que era casi el 42-43%, y lo que ha sucedido históricamente, o al menos en los 25 últimos años, 30 años, es que Pemex ha tenido que recurrir a deuda para cumplir sus compromisos fiscales. Eso, ninguna empresa en el mundo opera bajo ese régimen, y es lo que le ha impedido capturar la riqueza que tiene en el subsuelo. Coincido completamente con Alfredo, hay un gran potencial petrolero en México. Si sumamos los recursos convencionales y no convencionales, estamos hablando de 112,000 millones de barriles todavía por descubrir, que tiene una gran, una probabilidad, digamos, aceptable, alta, de que puedan ser descubiertos, y tenemos todavía 23,000 millones de barriles de petróleo en reservas. Entonces, hay un vasto potencial. Lo que necesitamos, la industria petrolera en el país, Pemex en especial, es mayores niveles de inversión, un menor régimen fiscal y la participación de terceros, ya sea vía proveeduría de servicios, para poder capturar ese potencial. La revisión de los campos ofrece un gran potencial de agregar valor y tener producción rápida, como mencionó también Alfredo, porque las instalaciones, en primer lugar, el riesgo ya se corrió, ¿verdad? Ya se descubrió el petróleo. Y en segundo lugar, las inversiones más fuertes en todo el ciclo de la exploración-producción se hacen cuando se tiene el desarrollo inicial y se completa el desarrollo del campo. Esas inversiones ya se hicieron también. La mayoría de las instalaciones en todos los campos en el país están subutilizadas por el simple hecho de que llegamos a producir 3.4 millones de barriles por día, y hoy producimos 1.6. Entonces, por ese simple hecho, están, digamos, al 50% de la capacidad instalada que tiene Pemex en sus instalaciones de producción. El reestudio y la reevaluación de las reservas ofrece una grandísima área de oportunidad para poder poner rápidamente en producción esos campos que están ahí y que ya fueron descubiertos por Pemex en el pasado. Coincido con Alfredo en sus señalamientos y en sus comentarios. Muchas gracias por su participación en general. De hecho, toca una temática muy, muy, muy importante. Bueno, lo digo hablando generacionalmente como joven recién egresado, porque ya es el futuro que nos toca a nosotros. Tenemos que involucrarnos y vernos inmiscuidos más en todos estos temas. Y yo creo que considero muy pertinente hacer esta pregunta por parte del público, de la parte de Demetrio, que pregunta: de lo descubierto en reservas 3P, ¿cuáles son las áreas más atractivas para incrementar la producción convencional? ¿A nivel nacional o nada más en Tampico-Misantla? No me especificó en dónde, pero ahora sí que como usted guste contestarnos.
Bueno, tú lo viste en la gráfica, hubo una lámina que mostré en donde el convencional remanente en las cuencas del sureste es de 108,000 millones de barriles, mientras que en Tampico Misantla es nada más 35,000 millones de barriles de aceite. Ahora, la diferencia es que los campos del sureste tienen factores de recuperación del orden del 40, 35, 40% en su gran mayoría, y los campos de aquí de iba a decir región norte, de lo que es la cuenca Tampico-Misantla, son del orden del 17% para el aceite, ¿no? Entonces, ahí hay un área de oportunidad muy grande para aprovechar. Les puedo decir, hay campos como el campo Tamaulipas Constituciones, que es un campo gigante, que se le ha sacado menos del 20% del aceite que tiene, es un campo en tierra, cerca de la ciudad de Tampico, debajo de la ciudad de Altamira, que tiene un potencial todavía enorme y que todavía podría incrementarse su nivel de extracción varias veces, ¿no? Arenque lo mismo, Arenque es un campo en el mar que tiene un factor de recuperación sumamente bajo actualmente. Los campos terrestres de la faja de oro casi todos tienen factores de recuperación más o menos altos, porque son campos de muy alta permeabilidad con empuje de agua que han sido bien explotados, pero hay muchos quizás de la Tamabra que tienen oportunidad. Y les puedo decir, por ejemplo, hay una área cerca de Tampico que se llama el área de Quebrache, que tiene alrededor de 35 TCFs de CO2, que ese se debería de explotar, ese Pemex lo debería de explotar para poderlo inyectar a Tamaulipas Construcciones, inyectar al campo Arenque. Otra área donde se tiene un factor de recuperación bajísimo y tiene una gran cantidad de petróleo es el área de Ébano, Pánuco, Calilao. Actualmente esas áreas están bajo contratos con compañías que no le acaban de entender a los yacimientos y lo siguen explotando de una manera convencional y no se han aprovechado de las nuevas tecnologías este no es un campo no convencional, es un campo convencional muy somero, de aceite muy pesado, en fracturas. El aceite está a 500 metros, aceite de 10 a 12 grados API, pero que se le ha sacado menos del 10% de lo que tiene el yacimiento. Entonces, y es un yacimiento que en el subsuelo hay más de 13,000, 14,000 millones de barriles y se han sacado alrededor de 1,300 millones. Entonces, el 10% es un área que debería tener un factor de recuperación que debería ser del orden de 20% cuando menos, o sea que hay una gran área de oportunidad y se debería de poder aprovechar aplicando una cantidad de tecnologías nuevas que ya hay para desarrollar este tipo de yacimientos que no se están explotando, y esto no es por cuenta de Petróleos Mexicanos, esto es por cuenta de compañías que tienen contratos con el gobierno que podrían estarlos aprovechando. En concreto, en el aceite, en Tampico, Misantla y en el sureste, hay una gran área de oportunidad, todavía en el sureste, bueno, en el mar todavía es otra cosa, ¿no? En el mar pues hay una gran área de oportunidad de las reservas 3P remanentes, todavía hay una gran cantidad en campos como ¿cuál es el campo jurásico, Adán? El jurásico que está al poniente de Cantarell. Ekbalam. No, ese está al oriente, al poniente, uno muy grande, Shush, Simin. No, un super gigante de los viejos. Balot. No, de los viejos. Bueno, el caso es que, no me acuerdo, pero es un campo que creo que ahorita está en optimización, que ofrece una gran oportunidad y que debería de estar siendo redesarrollado o optimizada su desarrollo. Apcatún, estaba yo pensando en Apcatún. Apcatún, Pocchuc, sí. Y que todavía podría dar mucho más, pero no se les ha metido mucho, ¿no? O sea, hay una gran área de oportunidad en la reserva 3P todavía, es un buen punto el que se señala. Sí, y aunado a eso también el público nos pregunta que después de las rondas petroleras de la reforma, puso petroleras, pero creo que se refiere a la reforma energética, ¿por qué las empresas ganadoras no han podido aprovechar este potencial?
Algunas lo están haciendo, pero bueno, como yo no tengo pelos en la lengua, no tengo por qué no decirlo. Mira, por ejemplo, el campo Sama, que lo ganó una compañía, hizo un descubrimiento, hizo una inversión muy grande, encontraron un gran yacimiento y llevan 4 años esperando a que el gobierno les resuelva cuál es el esquema que pueden usar para el desarrollo de ese campo, pero todavía ni la Comisión Nacional de Hidrocarburos ni Pemex se han puesto de acuerdo, porque resulta que es un campo que tiene una pizcachita del campo, alrededor del 30% del campo está en una concesión que la tiene en un bloque que fue asignado a Pemex, y no se han podido poner de acuerdo entre la compañía que tiene este contrato y Pemex y la CNH y la Secretaría de Energía, por supuesto, que es la que está metiendo su cuchara. A final de cuentas, ¿qué está pasando? Que las compañías, y yo se los voy a decir así abiertamente, las compañías no están invirtiendo, por situaciones como esa. Si hacen un descubrimiento y luego no se les permite desarrollar lo que encontraron, pues no quieren meter 1,000 millones o 1,500 o 2,000 millones de dólares para que luego los tengan 3 o 4 años parados mientras se ponen de acuerdo cómo desarrollarlo. Entonces, el problema es que no hay ahorita reglas claras, no hay directrices bien definidas, y lo que se había establecido, y ahora se está hablando de que una nueva ley de hidrocarburos va a echar para atrás concesiones que ya se habían dado, pues las compañías no están invirtiendo, y ni van a invertir mientras no haya un régimen de derecho más claro y más bien definido. No va a haber quien invierte en México. Sí, es una temática muy, muy delicada. De hecho, hace poco leí la noticia, estaban ya en esos trance como de negociaciones entre la compañía, se llama Talos Energy, y sí estoy al tanto de la problemática ahí. Sí, es muy complicado, muy complejo de manejar todo eso. Pero bueno, pues sí, prosiguiendo con las preguntas del público. No es tan complejo, ¿eh? En todo el mundo se ponen de acuerdo en cuestión de meses. Ya hay la sísmica, ya hay los estudios, ya hay los estudios de presión, ya hay los estudios del subsuelo, ya hay entendimiento. Ya aquí están metiendo razones que no son técnicas, porque esto, ahorita entre Malasia y Sumatra, creo, acaban de encontrar un yacimiento y se pusieron de acuerdo en menos de 3 meses de un campo compartido, y en 3 meses resolvieron el problema de la asignación y del desarrollo del campo. Esto no es por problemas técnicos, esto es porque están metiendo cuestiones legales y políticas que son las que empantanan todo. Sí, es un problema de conflictos de interés que ya no entra dentro de la parte técnica. Sí, totalmente de acuerdo. Pues eso contesta tu pregunta, la pregunta del público, ¿no? De que esa es la razón por la que las compañías sí están encontrando, y muchas compañías de las que están trabajando han hecho muy buen trabajo. Lo que pasa es que pues no le están metiendo dinero, están esperando a ver qué pasa. Sí. Prosiguiendo con las preguntas del público, también le preguntan, entonces, de acuerdo a los recursos por descubrir que mostró en la presentación, ¿no incluye la reevaluación de los playas convencionales de Tampico-Misantla? No, es muy poquito lo que se contempla. Pemex ha hecho estudios, y lo que se contempla por descubrir en la cuenca Tampico-Misantla oficial es del orden de 1,600 millones de barriles, fuera de Chicontepec. O sea, sin contar, no contando ni Chicontepec, ni el Shell, ninguno de las lutitas. En campos convencionales, yo te puedo decir que sí debe haber campos de 100 millones de barriles, 50 millones de barriles, en el Quimeridiano, en el Jurásico Superior, yo estoy seguro. Si ven ustedes una gráfica, se hacen gráficas de barras del tamaño de campos, y hay un gap muy grande entre los 2 campos más grandes que se han encontrado, que son Tamaulipas, Constituciones y San Andrés, y Arenque
y Hallazgo. Hallazgo tiene 40 millones, es un campo pequeño, y en medio tienen ustedes una distribución de que no hay campos del orden de los 200, 300, quizás 400 millones, no hay prácticamente ningún campo. El Jurásico San Andrés proviene de trampas estratigráficas. El problema de las trampas estratigráficas es que no hacen chipotes. Y si la gente está explorando con sísmica, buscando chipotes, y no hay chipotes, pues no van a encontrar ningún campo. Los campos se encuentran a base de estudios del subsuelo, a base de interpolaciones, a base de estratigrafía de secuencias, a base de reconstrucción de la cuenca, de reconstrucciones en tiempo de la cuenca, es como se encuentran las trampas estratigráficas. Y yo les puedo asegurar que, así como Pontón, que fue un campo de Jurásico quimeridiano que prácticamente no se desarrolló porque es muy chiquito, y otro campo por ahí en el sur, al sur de Hallazgo, los únicos que se desarrollaron fue Tamaulipas, Constituciones, Arenque, San Andrés y Hallazgo. Son los 4 campos en Jurásico quimeridiano. Yo les puedo asegurar que debe haber campos del orden de los 100, entre los 50 y los 150, 200 millones, hay más de uno. Y son campos que, como les digo, hay que saber dónde estaban los bloques altos, saber dónde había islas, saber entender cómo se pudieron haber formado estas barras calcareníticas o líticas alrededor de las islas y perforar, no con objetivos estructurales, sino con objetivos estratigráficos. Y eso, pues, no se está haciendo. Ahorita toda la exploración prácticamente es exploración en base a condiciones estructurales. Y es muy difícil encontrar un campo estratigráfico si no se perfora con ese objetivo. Muchas gracias por la respuesta. Ya para terminar, le voy a dar lectura de las 2 últimas preguntas que tenemos por parte del público. Sí. Dice, ¿será la recuperación mejorada el futuro de los convencionales para poder alcanzar la producción que se requiera? Es buena pregunta. Yo diría que podría ayudar de manera muy importante la recuperación mejorada, el EOR, Enhanced Oil Recovery, la inyección de CO2 o inyección de gases estables, no miscibles, es muy bueno. En los campos convencionales del sur, tanto en tierra como en el mar, por supuesto que todos son candidatos, una gran cantidad de ellos son candidatos a recuperación mejorada. El caso es que no tenemos, o sea, así como se le inyectó el nitrógeno a Cantarell, no tenemos fuentes de gases que se pueden inyectar fácilmente en el mar. Entonces, pues es un problema, ni se tienen los ductos, ni se tienen las instalaciones, ni se tiene la infraestructura, etcétera. Pero sí es un área de oportunidad y sí se podría sacar un volumen muy importante. Pero mi posición como funcionario de Pemex que fui es, yo no le metería tanto dinero a algo que es carísimo, que es dificilísimo, cuando tengo una cantidad de recursos someros a 2.000, 2.500 metros, en áreas accesibles, en áreas con infraestructura, en áreas cercanas a instalaciones, en áreas cercanas a los mercados, que la podría yo producir en la quinta parte del tiempo que lo que puedo yo construir una infraestructura para inyectarle el gas que ustedes quieran a un campo marino lejano. Entonces, la verdad es que si yo fuera a invertir, si yo fuera un inversionista, yo le metería a lo que es rápido, fácil y barato. Más que a lo que puede ser muy grande, pero dentro de 5, es como aguas profundas. ¿Cuándo vamos a tener la primera producción de harina de aguas profundas? Se decía que para el 22, pues yo no veo que en el 22 haya ningún campo que esté listo para producir en aguas profundas. Yo no creo que ni para el 24 ni para el 26. O sea, todavía estamos muy lejos de producir en aguas profundas, siendo que también ahí tenemos un potencial
enorme, exploratorio y ya descubierto. Ok, de hecho la segunda pregunta ya la respondió, porque la segunda pregunta era, ¿ya se tiene proyección financiera para ello en caso de requerirlo? Algo nos lo acaba de responder. Si gusta y me permite, me gustaría que el ingeniero Adán Oviedo diera su opinión respecto a esto también, para también contrastar su punto de vista y comparar las diferentes opiniones. Por favor, ingeniero, adelante. Gracias, Saúl. Pues en complemento a lo que mencionó Alfredo, yo pienso que sí hay una área de oportunidad importante en los proyectos de recuperación secundaria y mejorada de los campos en México. Si hacemos un balance, digamos, un conteo rápido, en 117 años de exploración y producción petrolera en México se han descubierto un poco más de 650 campos. Menos del 10% de ellos han tenido en algún momento un proyecto de recuperación secundaria. Alfredo mencionó unos cuantos campos ahí en Tampico, Misantla, de cientos de campos, y solamente ni siquiera 10, creo, han tenido proyectos de recuperación secundaria y no han sido continuos, han sido intermitentes. El único campo que ha tenido un proyecto de recuperación secundaria importante es Cantarell, y bueno, llegó a producir 2.2 millones de barriles por día. Entonces creo que sí hay un área importante ahí de oportunidad para incrementar la producción en el corto plazo, y no solamente incrementar la producción, sino que tomando en cuenta que el volumen original ya está ahí, ya está descubierto, y si se tiene un factor de recuperación de 20-25% y con un estudio integral de yacimientos para proponer el mejor esquema de recuperación secundaria mejorado, podamos crecer a 20%, un 20% o 30% más, es decir, llevar el campo de 20% de factor de recuperación, digamos, a un 30%, ese 10% de diferencial en términos de volumen original significa una cantidad muy importante de reservas, ¿verdad? Si nos enfocamos, por ejemplo, hoy vemos las cifras de producción que tiene Pemex, el 60% de su producción la mete en 7 campos que están en el mar. Pues en esos hay que concentrar un esfuerzo de proyectos de recuperación secundaria mejorada, que hasta donde yo tengo conocimiento no están documentados esos proyectos al interior de Pemex, ¿no? Entonces, hay un área de oportunidad importante para la empresa, para el país, por supuesto, pero también para los jóvenes geólogos y geocientíficos, porque en estos proyectos de recuperación secundaria y mejorada es fundamental conocer el modelo del yacimiento y la distribución de las dos principales características que todavía le tocan discernir o trabajar, estudiar a los geólogos en el área de producción, que es la porosidad y la permeabilidad. Y hoy hay herramientas muy poderosas como la sísmica, la petrofísica, las analogías, por supuesto, para poder trabajar y conjuntar con los datos dinámicos y entender mejor el yacimiento y proponer los esquemas de recuperación secundaria y mejorada para no solamente, insisto, incrementar la producción, sino activar reservas asociadas al volumen original ya descubierto. Y por supuesto también habría que enfocarse en las áreas para explorar y sacar rápidamente la producción. Hoy Pemex lo está haciendo, enfocándose a las extensiones de los campos o de los plays ya productores cercanos a instalaciones para, aun cuando los descubrimientos sean pequeños, y algunos no han sido tan pequeños, como Quesqui, que es un campo de más de 600 millones de barriles al lado de Jujoteco, Michoacán, incrementar la producción también, porque se puede poner rápidamente, se pueden conectar, están cercanos a instalaciones. Hay una gran oportunidad para los nuevos geólogos y geocientíficos, digamos, en general, para la empresa. Esta empresa, esta industria va a permanecer 30, 40, 50 años más, yo creo, según las proyecciones de la Energy Information Administration, todavía para 2060. Los hidrocarburos van a seguir siendo una fuente importante tanto de generación de energía como de materia prima para los procesos de petroquímica, que aún tienen sustituto del petróleo para poder disponer de todos los bienes y productos que usamos en la vida cotidiana. Entonces hay oportunidad. También es incuestionable que el uso de los combustibles fósiles están en una espiral descendente, asociado principalmente a temas ambientales y de conservación del planeta.
Y hay la emergencia de las energías renovables, que tendremos también que diseñar un plan ahí de país de muy largo plazo integral para poder ir utilizando los hidrocarburos como el elemento fundamental para caminar hacia una transición energética que nos permita consolidar una matriz basada cada vez más en energías renovables y cumplir ahí con los compromisos climáticos mundiales y la preservación del ambiente. Hay futuro, jóvenes. Sí. Ok, ingeniero Adán, muchísimas gracias por su participación. De verdad que es muy importante todo lo que nos dice. Igual me incluyo con todas las palabras que nos dirigió para el público. La verdad, sí tenemos el compromiso de sacar adelante la industria, de seguir aportando más al país. Hay que darle con todo a lo que también comentó el ingeniero Alfredo, ampliar nuestro panorama, no solamente quedarnos con la parte estructural, también meternos a la parte estratigráfica, también darle a la parte de estratigrafía de secuencia. Entonces, la verdad, sí es muy motivador escucharlo, muy alentador todo lo que nos dice y de verdad les agradezco mucho su participación. Y por el momento yo me despido y le dejo la palabra a mi compañera Karina. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde a todos los que nos acompañaron. Gracias, Saúl. Muchísimas gracias, Alfredo Guzmán, por esta excelente ponencia. Gracias por compartir un poco de ese conocimiento y de esa gran experiencia que ha adquirido a lo largo de su trayecto. Y pues estoy segura de que cada uno de los asistentes y a los que nos verán más adelante, porque recordemos que esta charla queda grabada, va a ser y ha sido de gran provecho para todos nosotros. Gracias también a Dan Oviedo por contribuir a las respuestas y hacer mucho mejor, más ameno esta plática. Y bueno, de parte del capítulo estudiantil del Instituto Politécnico Nacional APG, queremos externarle un reconocimiento como muestra de nuestro agradecimiento al maestro en ciencias Alfredo Eduardo Guzmán por esta presentación, que es el potencial petrolero en la cuenca de México, Tampico-Misantla. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta charla y esperemos, bueno, seguirán más pláticas y esperemos encontrarlos más adelante para poder aprovechar cada uno de estas pláticas. Gracias. Gracias a ustedes, Karina, muy amable, y gracias por el certificado, muy amable, y saludos a todos. Perfecto, chicos. Dejo de transmitir en 3, 2,